día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. La gente estaba allí mirando. Los jefes por su parte se burlaban, diciendo: si salvó a otros, que se salve a sí mismo, ya que es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él. Le ofrecieron vino agridulce, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, porque había sobre la cruz un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿no temes a Dios tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió Jesús: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Esta es la lectura del cierre de nuestro año litúrgico del tiempo ordinario, hermanos y hermanas. Y estamos comenzando hoy domingo, la última semana del domingo del tiempo 34 del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Así que estamos empezando la última semana con este domingo 34. Y estamos celebrando, pues, hermanos y hermanas, esa gran solemnidad, esa gran fiesta de Jesucristo, Rey del universo, que es la que clausura el tiempo de ordinario para luego comenzar el próximo domingo, el domingo primero de Adviento, y no solamente comenzar el domingo primero de Adviento, comenzar un nuevo ciclo de lecturas, hermanos y hermanas, conforme al año litúrgico. Y nos habrá sorprendido la palabra de Dios hoy, ¿verdad? En esta semana de cierre del tiempo ordinario, con una lectura que usualmente la tenemos en Vía Crucis, o la tenemos para la Cuaresma, o para Semana Santa, o para el Viernes Santo, porque es el escenario del Calvario, es el escenario de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 35 al 43. Pero, hermanos y hermanas, yo creo que es una bendición que termine el ciclo del tiempo ordinario esta semana con esta fiesta de Jesucristo Rey del Universo, que en otros momentos, cuando esta fiesta se instauró, la iglesia y la sociedad estaban metidas dentro de lo que es la monarquía, dentro de los imperios de reino, que verdad que hoy queda muy poco de eso, ¿verdad? Y los reyes que hay hoy en día, como pueden haber reyes, la reina de Inglaterra o el rey de España, pues son poderes simbólicos, porque esta gente no gobierna nada, ni dirige nada en el mundo. Pero en el tiempo en que se establece la fiesta de Jesucristo Rey del Universo es porque habían monarcas verdaderos, habían reyes, príncipes, reinas, duques, todas esas cosas, hermanos y hermanas, todo ese séquito que hablamos nosotros, ¿verdad? En el mundo, y gobernando, y con soberanía, y con súbditos, en fin. Y tenía un cierto sentido porque la iglesia es monárquica en términos de este Jesucristo Rey del Universo, de su forma, que no hay una democracia, que digamos nosotros, para decidir los dogmas ante el pueblo completo, que tomen una decisión democrática, si quieren esto, si quieren lo otro, ¿verdad? Mucha gente quisiera que eso pasara, que la iglesia fuera democrática, en el sentido de que se contara con el pueblo como en elecciones para tener un párroco, para seleccionar a un obispo, que fuera el mismo pueblo el que lo eligiera a través de votaciones de su presbiterado en su diócesis, ¿no? Que se sometiera a juicio y decisión de votos si el sacerdote debe casarse o no debe casarse. Mucha gente quisiera ver eso en la iglesia. Pero en el tiempo de hoy, estos papelazos de reyes y de reinas han quedado atrás.
Y lamentablemente han quedado atrás, se han quedado atrás bajo un mal signo, hermanos y hermanas, porque lamentablemente los reinados antiguos y monárquicos, muchos de ellos son recordados más por lo malo que eran con el pueblo, lo atropellados que tenían al pueblo, lo oprimidos que tenían al pueblo, que de otra cosa, ¿verdad? Y eso es parte de la historia, eso no es parte de nuestro juicio, eso está ahí. Pero hoy en día, entonces, hermanos y hermanas, al punto que yo voy es que lo tenemos que ver de diferente manera. Y para nosotros, Jesucristo, Rey del universo, no es el tipo de rey de España, no es ese tipo de reinado. Fíjate cómo es la palabra de Dios hoy, que con esta lectura del Evangelio, que nos pone en el escenario del Viernes Santo, de la muerte en cruz, dentro de la pasión, tenemos la segunda palabra de ese Viernes Santo, de las 7 palabras que nosotros recordamos, ¿no? Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en el paraíso. Yo te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fíjate dónde estamos. A la hora de empezar el Adviento, que nos va a preparar para la Navidad, y nosotros meditando lo que es verdaderamente Jesucristo, Rey del universo. Y a eso es que vamos. Hay una diferencia bien grande en este Rey Cristo que nosotros proclamamos del universo, de nuestras vidas. No es el rey monárquico de la sociedad. No es el rey de antaño. No es el rey de coronas humanas. No, hermanos y hermanas, no es el rey del séquito que está postrado ante él por la búsqueda del mundo del poder. Ese no es nuestro rey. No. Jesucristo es un rey peculiar. Y ese es el rey que nosotros tenemos que conocer. Y de eso es que vamos a hablar hoy. Jesucristo es un rey peculiar. No como el rey de España, no con los detalles de la reina de Inglaterra. Es un rey peculiar. Por eso la idea fuerza que nos va a gobernar, hermanos y hermanas, pienso yo que es muy importante. Porque Jesucristo es un rey que respeta nuestra libertad. Jesucristo es un rey que respeta nuestro libre albedrío. Jesucristo es un rey que a nadie le pone un puñal a sus espaldas para que diga yo creo en ti y confieso tu nombre como mi Salvador. No, lo deja libre de decisión. Jesucristo es un rey de libertad auténtica, porque la libertad es que sabemos quién es quién. Cuando no estamos amarrados, cuando no estamos atados. Ahí es que sabemos quién es quién, y eso es lo que quiere Cristo, y por eso nos da esa libertad y hay una responsabilidad. Mira cómo es la idea fuerza. Asumamos responsablemente el peso y el gozo de nuestra libertad. Eso es lo que quiere Cristo como Rey. Eso es lo que quiere Cristo, que seamos responsables con nuestra libertad. Y yo creo que es bastante importante al cierre de este año litúrgico que ha sido de bendición, hermanos y hermanas, darnos nosotros cuenta de la manera peculiar en que Cristo es Rey. ¿Sabes tú cómo Cristo es Rey? ¿Sabes tú cómo Cristo se desenvuelve en eso de ser Rey? No nos podemos equivocar y no podemos tener diferentes pensamientos sobre esto. Fíjate que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ese primer siglo de los judíos, del tiempo cristiano, del tiempo en que vivió nuestro Señor Jesucristo, habían 3 tipos de esperanzas mesiánicas. El Mesías era un rey, hermanos y hermanas. Los judíos no esperaban otra cosa que un rey, de alguna forma, ¿no? Entonces, número 1, algo que Cristo no fue para ellos, pero que ellos esperaban en eso de Jesucristo rey, era un nuevo rey, como David. Ellos esperaban que el Mesías fuera un rey como David, hermanos y hermanas, como lo presenta la primera lectura de hoy, que precisamente habla de ese reinado, al igual que el Salmo también habla de ese reinado. O sea que había un grupo de personas que su esperanza en ese Mesías era un tipo de rey ungido como el rey David, que gozaba de esa bendición de Dios. Primera lectura de hoy está tomada del segundo libro de Samuel, el capítulo 5, 1 al 3, que dice así, y que trata sobre David, rey de Israel, que se apodera de Jerusalén. O sea, que este Cristo viene a apoderarse de Jerusalén. ¿Por qué de Jerusalén? Porque Jerusalén es la ciudad santa, y ahí tiene que estar todo el mundo. Y en la ciudad santa que está el templo de Dios. Mira cómo dicen, son 3 versículos.
todas las tribus de Israel se congregaron en torno a David en Hebrón y le dijeron: somos de tus mismos huesos y de tu misma carne. Ya antes, cuando Saúl era todavía nuestro rey, tú eras el que conducía a Israel. Yahvé bien te dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Entonces todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David firmó con ellos una alianza en Hebrón en presencia de Yahvé, después de lo cual consagraron a David como rey de Israel. Eso era lo que ellos esperaban, hermanos y hermanas. Y adivina qué, no ocurrió. Adivina qué, eso no sucedió. A pesar que se dijo tanto de que el Mesías, ¿no?, viene de donde, de la casa de David. A pesar de que los enfermos le dijeron a Cristo que: Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros, ¿no? Todo eso estaba envuelto ahí, pero era una forma de expectativa. Y por eso Jesucristo es un rey peculiar, hermanos y hermanas, porque aunque sean cosas bíblicas que están aquí, como la que hemos visto hoy con la primera lectura, y la expectativa de Jesucristo como un nuevo rey, estilo David, no se dio, no quiere decir que Jesucristo no desempeñara el rol que tenía que desempeñar. Lo que nosotros vemos en la Sagrada Escritura es un Cristo que se aparta de los reinados, es un Jesucristo que se aparta de ser rey. Había otro grupo en ese tiempo, en segundo lugar, que estaban esperando un Mesías que fuera un caudillo militar. Entre ellos estaba Judas. Judas pertenecía a un grupo, o había a alguien más dentro de ese grupo, hermanos y hermanas, los celotas, que estaban esperando un rey como caudillo militar. O sea, que empezara como un guerrillero en trincheras para dar un golpe de estado y entonces derrotar al Imperio Romano, que nos tiene dentro de esta situación de desgracia. Por eso dice que fue que Judas llegó a traicionar y a negar a nuestro Señor Jesucristo, porque se sintió defraudado cuando Cristo dijo: yo no tengo alma, mi reinado no es de este mundo, no cuenten conmigo para la violencia, no cuenten conmigo para un golpe de estado, yo no vine aquí, mi reino no es de este mundo, etcétera, etcétera. Entonces dice que por eso fue que Judas lo traicionó y lo entregó, porque ciertamente Judas pertenecía a ese grupo, esa secta de guerrilleros que estaba detrás de buscar que acabaran con las cosas del imperio. Pues ese caudillo, hermanos y hermanas, no era nuestro Señor Jesucristo, capaz de derrotar al Imperio Romano. Eso no se dio. Y en tercer lugar, hermanos y hermanas, había un grupo de personas que lo que estaban esperando era un nuevo sumo sacerdote, porque el templo había caído en tanta corrupción sacerdotal. El templo había caído, hermanos y hermanas, en tanta cosa mala, de corrupción también en términos de la alianza que hacían con los romanos para hacer cosas en el templo que no eran santas, que no eran sagradas, que no eran rituales, que no eran de Dios. Y entonces se había mezclado el poder político con el poder religioso. Y estaban entonces los sumos sacerdotes, pues, hermanos y hermanas, en alianzas corruptas con el poder romano. Estaban esperando que el Mesías viniera con ese látigo del Mesías, como Cristo el domingo de Ramos hizo para limpiar y purificar el templo. Había gente que estaba esperando al Mesías como un gran sumo sacerdote capaz de purificar el templo. Y a pesar de que muchas de estas cosas se dieron, ese no era Cristo. Ese no era el rey que nosotros esperábamos, hermanos y hermanas. Estas tres cosas que te he mencionado yo, ¿por qué te las menciono? Porque también nosotros no podemos hacer en la mente ideas de qué es un rey, de cómo debe ser Cristo rey, cómo Cristo reina en mi vida, cómo yo dejo que Cristo impere en mi vida, ¿no? Pues en estas tres cosas, hermanos y hermanas, se esperaba ciertamente un rey triunfante y un rey con poder poderoso. La imagen de triunfo y la imagen de poder, hermanos y hermanas, tan aislada de Cristo. Porque Cristo nació entre los pobres, se movió y existió entre los pobres y murió entre los pobres. Y con pobreza, lo que significó es que Él estimulaba el espíritu de la pobreza. El espíritu del pobre, que es capaz de hacer con poco mucho. Que es capaz de no estar deseando, codiciando los bienes del prójimo.
en ese estilo de vida, no de triunfo. Jesucristo no vivió con triunfo, hermanos y hermanas. Y proyectar una imagen de Cristo de triunfo y de poderío y de realeza en este mundo es como desfigurar las cosas. Eso no nos hace muy bien. Yo estoy muy contento con la selección del Evangelio de hoy, a pesar de que, hermanos y hermanas, es de un Viernes Santo, es de Cuaresma, es de ese tiempo de pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 23, 35 al 43. Es un evangelio, hermanos y hermanas, que nos presenta verdaderamente cómo reina Jesús, el Cristo. Y Cristo, hermanos y hermanas, reina desde la cruz, desde la humildad y la sencillez de la cruz. Ahí es que tenemos que ubicar a Cristo Rey. Ahí es que tenemos que poner el reino de Jesús en todo un sacrificio, porque esa cruz significa instrumento de muerte, ¿verdad? Pero es mi salvación. Jesucristo acepta lo que muchos no aceptaron. El trono imperial de Cristo es la cruz. No es ese trono, silla grande, lleno de adornos de oro y de perla. Ese no es Cristo, hermanos y hermanas. Es desde la cruz. Y la cruz era de los rebeldes, de los violentos. Que hoy en día lo que estamos diciendo no son tantos rebeldes, no son tantos violentos. Son los que son decididos. Cristo era una persona decidida a hacer las cosas en el nombre de Dios y no fallar. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, y para estar claro en esto, hermanos y hermanas, Jesús es el antitestimonio, es el antimodelo del rey de los sistemas de este mundo. Que los reinados del mundo en muchas ocasiones fueron opresores. ¿Por qué? Porque Cristo en ningún momento, en 3 años de vida pública, en estos 4 evangelios que se habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en ningún momento nosotros vemos a un Jesucristo que es capaz de dominar a las personas, ni a las que tiene cerca, ni a las que tiene de lejos, ni a los que son sus amigos, ni a los que son sus enemigos, ni a los que son su familia, ni a los que son no su familia. Nunca vimos nosotros a un Cristo dominar a las personas. No, Cristo lo que hacía era promover a las personas. Al pecador decirle, mira, va a haber gloria para ti, va a haber perdón, puedes empezar de nuevo. Estás perdonado, borrón y cuenta nueva. Dios te ha perdonado con una nueva vida. Ese es Cristo quien promueve, hermanos y hermanas, ese tipo de nueva vida en Él. Ese es Cristo Rey. Cristo en el Evangelio, lo que nosotros vemos, hermanos y hermanas, es un Cristo que suscita, en vez de oprimir el poder de cada ser humano, porque tú tienes poder y yo tengo poder. El que quiere abusar de ti te atropella, te quita el poder, no te deja progresar, no te deja echar para adelante, te humilla, te dice que eres un bueno para nada, que no lo puedes hacer, que eres un idiota, que no sirve, que por eso te colgaste, que por eso no estudiaste, que por eso no alcanzaste, que por eso te divorciaste, que por eso estás como estás, por eso terminaste como terminaste. Cristo no dice eso. Esa no es la idea de levantar al pueblo. Ese no es el rey que es Cristo nuestro Señor. Él suscita el poder que hay en nosotros. Si te caíste, tienes poder para levantarte. Si fracasaste, tienes el poder dentro, en mi nombre, para tener éxito. Si te enfermaste, puedes contar conmigo para darte la salud, porque ese poder de fe para invocarme a mí y ser sano y salvo, lo tienes tú, gloria a Dios. Ese es el Rey, Cristo nuestro Señor. Y cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, Él nos llama, como decimos hoy en nuestra idea fuerza. Cristo como Rey lo que quiere es que tú y yo, escúchalo bien, asumamos responsablemente el peso, porque eso tiene bien peso, mucho peso, y el gozo de nuestra libertad, hermanos y hermanas. Eso es lo importante. Hermanos y hermanas, hay un psicólogo que he creído importante que se mencione en el día de hoy, Erich Fromm, un psicólogo que habla del miedo de la gente a la libertad. Cristo nos llamaba a la libertad. Y hay gente que se siente con miedo cuando gozan de libertad, porque cuando tú gozas de libertad te independizas. Cuando tú gozas de libertad te vuelves no dependiente. Cuando tú gozas de libertad no eres parásito. Cuando tú gozas de libertad te aíslas, ¿verdad?
Es un tipo de situación donde yo no me puedo apartar totalmente de todo el mundo. Es una independencia interdependiente. Yo no soy totalmente independiente porque soy social y necesito estar con los demás. Y no puedo ser totalmente dependiente porque sería un parásito, hermanos y hermanas, que todo yo lo haga dependiendo de los demás. Pues entonces hay una interdependencia. El psicólogo Eric Fromm habló acerca del miedo a la libertad que tiene mucha gente a desligarse, a descentralizarse. Hay gente que tiene miedo de salir de la dependencia y el cordón umbilical que tienen con la mamá, con el papá. Y darle frente a la vida soltera, al matrimonio, a irse a estudiar, a irse para el ejército, en fin. Hay mucha gente que tiene miedo a la libertad y se quedan en sus casas ya viejos, sin independizarse. Aunque estamos hablando de una interdependencia, siempre habrá que llamar a papi y a mami y irlos a ver, ¿verdad? Pero ese miedo a la libertad, hermanos y hermanas, cuando nos sentimos separados del resto de la creación, nuestra libertad, eso es lo que quiere Cristo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, cuando hay miedo a lo que nos llama Cristo, de ser libres en su santo nombre, porque la verdad os hará libre. Eso también es del reinado de Cristo nuestro Señor. Si tenemos miedo a lo que Cristo nos dice y a aceptar la libertad de Cristo, podemos adoptar dos condiciones patológicas que las estamos sacando de la psicología, pero son válidas para lo que estamos hablando en términos de la fe, hermanos y hermanas. Podemos caer en dos condiciones muy, pero que muy peligrosas, ¿no? Muchas veces queremos dominar a otros a la fuerza. Y en segundo lugar, muchas veces queremos buscar de quién depender, entregándole nuestra misma libertad. Y eso es lo que Cristo no quiere que hagamos. No podemos dominar a otros y no podemos en segundo lugar buscar de quién depender, entregándole nuestra libertad. ¿Y sabes quién es loco con que hagamos eso? Ese mismo. ¿Verdad que lo dijiste? ¿Quién es el que quiere eso? ¿Quién es el que nosotros le tengamos miedo a la libertad que nos da Cristo Rey a nosotros, Rey del universo? ¿Quién es? Y nos lleva a pensar de que sabes que tú puedes dominar a otros a través de tentación. Nos presenta eso. O buscar que nosotros le entreguemos, hermanos y hermanas, precisamente todo lo que somos para depender de Él y que de cierta manera, hermanos y hermanas, se lleve también empujado en todo esto nuestra libertad. Es el maligno, es el maligno. En ambos casos, hermanos y hermanas, sea el de dominar a otros o sea el de buscar de quién depender y entregarles nuestra libertad, en ambos casos, ¿sabes cuál es el pecado? El poder mal administrado. Si algo quería Cristo que tú en la familia aprendieras es como Cristo Rey, como Rey del universo, a administrar bien el poder en tu vida personal, en tu adolescencia, en tu juventud, como estudiante, como trabajador, como hijo, como padre, como madre, como esposo, como sacerdote, como monja, como consagrado laico, como lo que fuese. Si algo Cristo Rey está buscando en medio de nosotros, hermanos y hermanas, es eso. Que podamos administrar bien, hermanos y hermanas, el poder. Y algo que vemos es que tenemos ese pecado de el poder mal administrado, mal usado. Pensemos hoy en Jesucristo, Rey del universo, que quiere que aprendamos a usar el poder como Él nos enseñó, con esa libertad en todos los asuntos que nos competen. Otra de las cosas que Cristo quiso que nosotros fortaleciéramos como Cristo Rey en nuestras vidas y lo aprendamos y lo tengamos a Él como Rey de nuestras vidas, hermanos y hermanas, es precisamente la avaricia, el pecado de la avaricia. Todas estas cosas que hemos señalado, esas dos cosas que quiere el maligno, nos llevan a la avaricia, que es un orden económico injusto. Un orden económico injusto. Cristo no lo quiere porque Cristo es un Rey justo. Terrible, hermanos y hermanas, un orden económico injusto. ¿Cómo lo podemos presentar acá abajo? Yo creo que es un orden económico injusto, hermanos y hermanas, que el papá
porque trabaja, se dé unos lujos y coarte de darle dinero a su esposa o a sus hijos que no trabajan cuando lo necesitan para cosas que son básicas, necesarias. Pero el papá, como trabajador y un poco machista, decide gastarse parte del salario y del ingreso mensual en un presupuesto de cigarrillo, de bebida, de juegos de azar, de cosas que son inservibles, tóxicas, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Un orden económico injusto es parte de ese pecado que viene a través de la avaricia. Otra cosa también, hermanos y hermanas, es la soberbia que trae todo esto. Ese poder mal administrado. Una soberbia, hermanos y hermanas, donde no tenemos ninguno de nosotros una visión clara para ver nuestros pecados y ver nuestros errores. Todo eso viene ahí dentro. Cristo Rey quiere que nosotros tengamos la visión clara, si estamos ciegos espiritualmente, de que podamos ver, hermanos y hermanas, nuestros errores y nuestros pecados. Que dejemos de estar viendo primero los errores de los demás y los pecados de los demás. Cristo llevó en su reinado y en su rey para nosotros. Fíjate primero en, pues hermanos y hermanas, lo que tú haces antes de estar señalando lo que hace otra persona, ¿no? Llevamos una viga en los ojos, dice y recuerda nuestro Señor Jesucristo, nos pasamos mirando la mota del prójimo. Pues en eso, hermanos y hermanas, tenemos que crecer también nosotros, como mensaje de hoy de la palabra de Dios, ¿no? Que haya esa luz que viene de Cristo para nosotros poder ver e identificar todo cuanto pasa a nuestro alrededor. También, hermanos y hermanas, es importante tener en mente que se cuela la mentira en estos casos. Ya este sería el tercer punto. La mentira que nos lleva a cada uno de nosotros a manipular a los demás o a dejarnos manipular por los demás. Ahí es que empieza todo esto, hermanos y hermanas, del poder mal administrado, que Cristo jamás dejó que nadie lo manipulara, ¿verdad? Ni manipuló a nadie, ni permitió que Satanás lo manipulara. Hermanos y hermanas, si venimos a ver, Cristo no permitió ni que sus padres lo manipularan. ¿Quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? Todo que cumple la voluntad de Dios. Ah, que aquí está Jesús, tu mamá buscándote. ¿Quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis papás? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi familia? Que cumple la voluntad de Dios. Cristo fue bien claro en eso. Hermanos y hermanas. Ay, mira, Cristo, que están aquí esta gente, se le acabó el vino, dice María, como madre confiada en Cristo Jesús. ¿Qué tengo que ver yo contigo? ¿Qué tengo que ver yo contigo? Ay, mira que el niño se perdió a los 12 años y se fue para el templo. Y María, ¿por qué nos haces esto, muchacho loco? Donde tú te has perdido. Yo tengo que estar en las cosas de mi padre. ¿Qué nos pasa? Yo tengo que estar en las cosas de mi padre. Muchas de eso, hermanos y hermanas. Eso fue Cristo. Cristo no se dejó manipular ni por su padre. Y estamos hablando de manipular, puede ser en un sentido bien negativo, y manipular tal vez nosotros manipulamos para cosas buenas también, no solamente para cosas malas, porque manipular es en el punto de que de ajustar las cosas a mi favor. Pues Cristo, hermanos y hermanas, entiende que esa manipulación viene de la mentira, y el que se deja dominar por esa manipulación o quiere manipular a los demás tiene el poder mal administrado, mal usado, y ha caído, hermanos y hermanas, dentro de grandes pecados acerca de la propia libertad. En cuarto lugar, importante, la lujuria. Hoy en día, este reinado de Cristo, hermanos y hermanas, que pone las cosas en su sitio para que no lleguemos al libertinaje, sino al sabio, ponderado, balanceado uso recto y justo de la libertad, sin los extremos y los abusos de la libertad, que sería el libertinaje. Es que la lujuria también es de poder mal administrado, de poder mal usado. Y en eso nos referimos, hermanos y hermanas, al sexo utilizado como instrumento, hermanos y hermanas, de poder que existe en nuestros tiempos hoy en día para poseer a las personas. No solamente para poseer a las personas, sino también para oprimir a las personas. Todo eso hay que pensarlo. En quinto lugar, y finalmente terminamos con ese aspecto, es el miedo.
que siempre ha estado bien cerca de nosotros. Y Cristo quiso vencer el miedo. No tengáis miedo, le dijo a sus discípulos en tantas y tantas ocasiones. No tengáis miedo. Cuando estaban en la barca que se hundía, no tengáis miedo. Cuando se les presentaba luego de la resurrección, no tengáis miedo. ¿No? ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque el miedo para Cristo nos impide levantarnos. Porque el miedo, hermanos y hermanas, nos impide caminar sobre nuestros propios pies. Por la ayuda de Dios. El miedo nos impide hacer las cosas por nuestra propia fuerza, agallas, inteligencia, dones, desarrollo personal, por lo que somos. No podemos depender siempre de cosas, hermanos y hermanas, o de lo que tenemos. Así que yo creo que eso resume, hermanos y hermanas, parte de lo que estamos diciendo. Yo creo que es bueno pensarlo hoy. Un rey peculiar es nuestro Señor Cristo, hermanos y hermanas, al terminar el tiempo ordinario. Tratemos de identificar cómo esto ocurre en nuestras vidas, el verdadero rey que es Cristo. Quiero terminar con una reflexión y es recordarte esto, y vamos a concluir. Getsemaní, ya que estamos en ese tiempo de recordar hoy el Evangelio, el Viernes Santo. En Getsemaní, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículo 47, cuando los soldados del Sanedrín, judíos, no romanos, vienen a capturar a Jesús en el huerto por la noche, Jesucristo no recurre a la violencia. Y eso fue ejemplo del tipo de reinado que él tiene. No es violencia, es decisión. El Rey Cristo no vive de violencia, sino que es una persona decidida. Y los que le siguen son decididos. Y por eso es que Cristo dijo que el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los decididos lo conquistan. Solo los decididos son capaces de conquistarlo. Y en Juan, hermanos y hermanas, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 15, cuando Jesucristo termina la multiplicación de los panes, Jesucristo se negó a ser reconocido, hermanos y hermanas, y ser proclamado rey al estilo y al sistema de este mundo. Hubo gente que después de aquello quisieron que Jesucristo fuera declarado y proclamado rey porque nos está dando de comer pan. Desde el desierto, hermanos y hermanas, hasta la Santa Cruz, Jesucristo fue tentado con eso. Y cuando yo digo desierto me refiero a irse al desierto, a ser tentado por el demonio. Desde el desierto hasta la cruz, Jesucristo fue tentado con eso, con el abuso del poder, con tener poder para abusar y dominar a los demás. ¿Cuánto más nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que aprender de Jesucristo Rey? Hermanos y hermanas, para Jesús, todo lo que es abuso de poder, abuso de libertad, salirse del equilibrio y balance normal de las cosas proviene del maligno, hermanos y hermanas. Y para Cristo, ¿quién era el maligno? ¿Qué otro nombre tenía? Príncipe de este mundo. Ese es el reinado de este mundo. Príncipe, que es otro de los cargos y de las posiciones, hermanos y hermanas. Jesucristo nos enseñó que para ser un rey del universo y ser un rey como manda el Dios del cielo, hermanos y hermanas, no se cae en trampas. Y tú y yo no podemos caer en las trampas del mundo, aunque eso me cueste la muerte como a él. No, yo no voy a aceptar los poderes del mundo y dominar el mundo. Satanás, yo no voy a aceptar dominar el mundo. Y le costó la muerte. En la cruz, hermanos y hermanas, tú y yo sabemos por la Cuaresma y la Semana Santa que hemos vivido tanto en nuestras vidas, que Jesucristo derrota al demonio. Poder concebido como ¿qué? Como violencia. Eso es lo que había allí. Por eso hoy estamos pensando en qué, en el dominio que hay en aquellos que se creen poderosos, en la dependencia que tienen los dominados sobre aquellos que dominan y tienen grandes dependencias. Por el contrario, hermanos y hermanas, Jesucristo no habló de dominarnos, no habló de convertirnos totalmente dependientes en Él, sino de respeto mutuo. Ese es el reino de los cielos.
de vivir en armonía los unos con los otros. Ese es Cristo, Rey del universo. Y sobre todo, hermanos y hermanas, la valentía para asumir el peso de la propia libertad responsablemente, que es al fin y al cabo nuestra idea fuerza. Finalmente, hermanos y hermanas, el modelo de reinado que nos presenta Cristo, ese rey peculiar, es el de un cordero degollado. Es el de un cordero degollado, que de alguna forma viene a nuestras vidas y nos interpela y nos dice: conviértete. Ese es Jesucristo. Jesús para nosotros debe ser, hermanos y hermanas, otro rey. No un rey monárquico como el que conocemos en esta tierra, ni un rey principesco como es lo que quiere el mundo. Ya que Jesucristo dedicó, hermanos y hermanas, su vida y su energía a llevar cosas, a luchar en contra de ese tipo de estructuras. Y tú y yo lo sabemos. Es un rey peculiar, hermanos y hermanas, y con eso comenzamos la última semana del tiempo ordinario. Que sea de bendición la reflexión de hoy para nosotros. Vamos a orarle a nuestro Padre y Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros estamos de regreso mañana con un nuevo evangelio y una nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano, te va a ir bonito, hermana. Pero sobre todo, vas a ser bendecido, vas a ser bendecida. En el nombre de Jesucristo, Rey del universo. Te espero mañana con el favor de Dios. Hasta luego.